Se ha armado todo un caso alrededor del tema de Fonavi, la devolución del dinero que está pendiente a los fonavistas, y resulta que se va a votar un referéndum para ver si se aprueba un proyecto de ley por el cual se devuelve ese dinero. Ahora en las elecciones de octubre, de noviembre, ahí se va a incluir la pregunta si sí se aprueba o no se aprueba este proyecto de ley. Ahora, este asunto es ligeramente interesante porque no se está hablando mucho de eso en los medios, y sería importante que la gente sepa qué es lo que implica la votación por una cosa o por la otra. Lo primero que tiene que quedar claro es que Fonavi nació como una contribución, no como un impuesto, son dos cosas distintas. La idea es que uno contribuye al Estado a cambio de que el Estado haga algo específico por uno. Fonavi en teoría era un fondo al que se aportaba para que luego el Estado le ayude a las personas a conseguir vivienda o a hacer una serie de adquisiciones. Ahora, a lo largo de la vida de Fonavi se fue cambiando la naturaleza de esta contribución, y se fue cambiando también el porcentaje que se aportaba, y en general se fue alterando bastante. De hecho, en algunos momentos, en la mayoría de los momentos, el que más aportaba no era el empleado, sino el empleador. Y esto, en teoría, el Tribunal Constitucional ha decidido que no es una contribución, sino que es un impuesto. Por lo tanto, de todo el fondo que se habría acumulado y que los fonavistas están pidiendo que se regrese, se tiene que excluir todo lo que los empleadores aportaron. Eso te deja un porcentaje un poco más pequeño de lo que originalmente se estaba manejando. O sea, solamente se volvería lo que aportaron los empleados. Además, se tiene que considerar el hecho de que muchos fonavistas en realidad ya se beneficiaron adquiriendo viviendas a través de alguno de los muchos programas que tuvo el Estado. Eso también, el fallo del Tribunal Constitucional incluye la idea, o en todo caso la interpretación, de que aquellos que ya se beneficiaron de eso a través de alguno de estos programas ya no podrían tener el derecho de reclamar esta devolución por la cual se estaría votando ahora a fin de año. Ahí también se genera una sustracción que hay que hacer de este monto total a ser devuelto. Además, durante los 80s también se construyó una serie de obras de agua, electrificación y en general una serie de elementos que aportaron a la calidad de las viviendas en las cuales vivían muchas personas, muchos peruanos, y que según el Tribunal Constitucional constituyen un concepto indisolublemente relacionado a la vivienda, por lo que también se debería sustraer del monto total a ser devuelto todo lo invertido en estas pequeñas obras. Y además todavía hay que considerar el hecho de que en el 98 ya se sinceró el asunto y se le cambió de nombre a la aportación de Fonavi y pasó a llamarse Impuesto Extraordinario de Solidaridad, pasando a ser pues francamente un impuesto. Entonces, a partir de ese momento ya no constituye una contribución, y lo que se acumularía a partir de entonces tampoco entra al cálculo. De hecho, va a ser bastante complicado el proceso porque no existían cuentas individuales de aportaciones al Fonavi, y además no existe un registro claro y conciso de qué fonavistas se habrían beneficiado de programas de vivienda o de obras de infraestructura. Entonces, al final va a ser bastante complicado identificar quiénes tienen ese derecho y quiénes no. Y al final, después de todo, aun cuando se apruebe, que es, digamos, lo más probable, que se apruebe esta ley, este proyecto de ley en el referéndum, aún así queda bastante espacio de maniobra para el Congreso y para el Ejecutivo para decidir cuál va a ser el procedimiento de la devolución del Fonavi y cómo se va a hacer y quiénes tendrían ese derecho. Entonces, hay que tener bien claro que aquí se está generando una expectativa bastante grande con respecto a algo que no va a ser tan grande como se espera, y que dependiendo de cómo se maneje podría generar mucha frustración o quizás cumplir con esta expectativa. Digamos, simplemente por un lado se podrían redireccionar los programas de vivienda que ya se tenían planeado ejecutar, o algunas iniciativas del Estado que ya están en marcha, reorientarlas para darle prioridad a aquellos fonavistas que están esperando la devolución de lo que estaría pendiente.
Por ese lado se estaría cumpliendo, o sea, si se hace eso, se estaría cumpliendo con este derecho histórico del cual algunos están hablando y que tienen bastante sentido en reclamar. Y por el otro lado no se estaría tampoco generando nuevas cuentas ni una preocupación muy grande por el lado fiscal, ¿no? Digamos, esa podría ser una opción de las que podría plantear el MEF o el Ejecutivo. Lo que se tiene que hacer es pues plantear medidas que cumplan con la expectativa de los fonavistas y por el otro lado que no genere un hueco negro en la política fiscal.